El, te- el tema a desarrollar es el tema 2. Vamos a hablar de uno de los recursos energéticos fósiles más importantes en la economía contemporánea, en la economía actual. Muy bien, nos referimos al petróleo, ¿no? Vamos a ver. Listo. Hemos compartido el material con el cual vamos a trabajar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del petróleo. ¿Sí, chicos? ¿Ya? El petróleo se obtiene a partir de una actividad económica. Yo les pregunto, ¿la actividad económica es primaria, secundaria o terciaria? Díganme. Y se extrae. Primaria. Primaria. ¿Cuál sería la respuesta? Primaria. ¿Secundaria o terciaria? Primaria. Primaria, así es, muy bien. Tú sabes que las actividades económicas primarias se dividen en dos sectores, extractivas y productivas. ¿Ya? Entonces, obtener el petróleo, ¿ya?, está enfocado en las actividades económicas primarias extractivas o productivas. ¿Cuál sería la respuesta? Actividades económicas primarias extractivas, ¿no? Extractivas. Muy bien, chicos, entonces vamos a hablar el día de hoy acerca del petróleo, de este recurso energético fósil. ¿Ya? ¿Qué significa fósil? ¿Qué significa fósil? ¿Que existió hace poco o hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, un resto fósil de un dinosaurio, ¿no? Puede ser un reptil, etc. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, comencemos a desarrollar la clase. Muy bien. El petróleo, aquí es el tema que vamos a desarrollar, ¿ya? Este tema pertenece a las actividades económicas primarias extractivas. Extractivas, ¿ya? Está dentro de una actividad económica denominada la minería, ¿no? Pero, bueno, este tema lo vamos a estudiar de manera particular, ¿no?, con sus características. Muy bien, ¿qué es el petróleo? ¿Ya? Etimológicamente, ¿qué significa petróleo? Significa aceite de piedra. Aceite de piedra, ¿ya? Entonces, yo te pregunto, etimológicamente, ¿qué significa petróleo? ¿Qué significa? Aceite de piedra. Aceite de piedra, ¿no? ¿Ya? ¿Y su concepto etimológico tendrá relación con su concepto científico? ¿Tendrá alguna relación? En realidad, el petróleo es un aceite de piedra. ¿Es un aceite formado de piedra? El concepto etimológico es totalmente distinto al concepto científico, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, yo les pregunto, díganme, etimológicamente, ¿qué significa petróleo? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra Aceite de petróleo? piedra. Aceite de piedra, muy bien. ¿Ya? Pero, ¿qué es el petróleo? Vamos al concepto científico. Es un combustible energético fósil. Es un combustible energético fósil, es decir, compuesto de materia en descomposición desde hace millones de años. ¿Ya? Entonces, el petróleo es un combustible, ¿ya?, energético fósil. Un combustible energético que se utiliza en muchos sectores, ¿ya? Por ejemplo, en el sector industrial, en el sector automotor y también, ¿ya?, también se utiliza en el sector doméstico, pero con su derivado del petróleo, ¿no? Por ejemplo,
el gas licuado de propano, que se obtiene a partir de petróleo, ya que es un derivado de él. Entonces, el petróleo es un combustible energético fósil, es decir, compuesto de materia en descomposición desde hace millones de años. Es una mezcla de hidrocarburos, ¿ya? ¿Qué significa una mezcla de hidrocarburos? Es decir, una mezcla de hidrógeno y carbono. ¿Ya? ¿Sabes cómo se formó el petróleo hace millones de años? La materia orgánica, ¿ya? De hace millones de años, comenzó a acumularse en zonas. ¿Ya? Estas zonas van a formar un tipo de roca y van a quedar atrapadas ahí. ¿Está bien? Por esta materia orgánica. Esta materia orgánica se descompone por las características del lugar y al final vamos a obtener como resultado un combustible energético, ¿ya? Que se utiliza para generar ¿qué? Generar Yeah. energía, así es. Así como ustedes, ¿ya? Para que ustedes tengan energía, ¿qué comen? ¿Se alimentan, sí o no? ¿Ya? Igualito un auto para que se pueda mover, ¿ya? Necesita energía. ¿Y de dónde obtiene esa energía? Del petróleo. Petróleo. Del petróleo, así es, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, ¿ya? ¿El petróleo es un combustible energético fósil? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ese combustible, ¿cuándo se formó? ¿Hace poco o hace millones de años? Hace millones de años. Hace millones de años. ¿De materia orgánica o inorgánica? Si es fósil. ¿Mm? Orgánica. Orgánica, ¿sí o no? Orgánica. Claro, orgánica, así es. ¿Y es un fósil, sí o no? Materia orgánica, así es. Muy bien, muy bien. ¿Verdadero o falso? ¿El petróleo es un hidrocarburo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Entonces, cuando hablemos de hidrocarburos, nos estamos refiriendo al Petróleo. 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 Muy bien. ¿Pueden observar acá la imagen? Acá vemos un pozo petrolero, mira. ¿Ya? Un pozo petrolero, ¿no? Este tipo de pozo petrolero tiene como función la explotación de este recurso. ¿De dónde lo extrae? Del interior de la corteza, ¿no? Del interior de la corteza. Muy bien, entonces, ¿ya? ¿El petróleo se formó de restos orgánicos? ¿Verdadero o falso? ¿El petróleo se formó de restos orgánicos de hace millones de años? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, todos, a ver, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, así es. Verdadero. Verdadero, ¿ya? Verdadero. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, pasemos ahora a las zonas de explotación en nuestro país, ¿ya? Zonas de explotación de este recurso energético fósil, denominado petróleo, ¿ya? La zona de explotación se ubica en la costa norte, ¿está bien? Y también en el zócalo continental norte, ¿ya? Y también se ubica en la selva nororiental. Acá, por ejemplo, pueden observar acá ese círculo negrito, en la costa norte, mira. Acá está la zona de explotación, la costa norte, ¿sí? Y también en la selva nororiental, acá, principalmente, ¿no? En el departamento de Loreto, en el departamento de Loreto, ¿ya? Son las dos zonas de explotación de este combustible energético fósil, ¿ya? Listo, a ver, en la costa norte, ¿ya? Las zonas de explotación son el zócalo continental norte, acá. El zócalo continental significa la corteza debajo de las aguas frente a la costa norte, ¿correcto? El zócalo continental significa la corteza debajo de las aguas del mar, ¿ya? En el sector norte, especialmente frente a el departamento de Piura, justamente acá, departamento de Piura, ¿ya? Zócalo continental norte. Otro, en Piura también, llamado Zorritos, ¿no?
zona de explotación. Zorritos, en Piura. Brea, también es una zona de explotación ubicada en Piura. ¿No? Los órganos también se ubican acá, en Piura. En Piura, Piura. Profesor, todas las zonas de explotación se ubican en Piura, profesor, sí. ¿Ya? Entonces, las grandes reservas de este combustible energético fósil se ubican, ¿no?, en ese departamento, en Piura. ¿Ya? Tenemos los Lobitos, es otra zona de explotación, Lobitos, ubicado en Piura. Pariñas, otra zona de explotación, ¿ya?, ubicado en el departamento de Piura. Tenemos también Talara, otra zona de explotación, ubicado en el departamento de Piura, en el departamento de Piura. ¿Ya? Muy bien, entonces chicos, yo te pregunto, en la costa norte, ¿ya?, ¿en qué departamento principalmente se produce la zona de explotación del petróleo? ¿En qué departamento? En Piura. En Piura, Piura. muy así es, ¿no? Todos los yacimientos donde se explota este combustible energético fósil se ubican en Piura, ¿no? Como podemos observar acá. Zorritos, Brea, Los Órganos, Lobitos, Pariñas y Talara. Todos ubicados en el departamento de Piura, el departamento de Piura. Pero también se explota este recurso, se extrae este recurso, ¿ya?, frente a las aguas, ¿ya?, frente al departamento de Piura, en las aguas del mar peruano en el sector norte, también se explota este recurso. ¿Se obtiene o no se obtiene, chicos? También se obtiene, ¿no? ¿Ya? Muy bien, acá el zócalo continental norte significa la corteza oceánica debajo de las aguas del mar peruano frente al departamento de Piura. También es otra zona de explotación. ¿Ya? Explotación. Muy bien. A ver, en la selva nororiental, en la selva nororiental, ¿ya?, nos ubicamos acá, en el departamento de Loreto, especialmente, en la zona más importante de la explotación de este recurso. Tenemos, por ejemplo, al yacimiento de Pacahuari, ubicado en qué departamento? En Loreto. ¿No? Capahuari, Capahuari. ¿Ya? Tenemos Intuto, también ubicado en Loreto, Intuto. Tenemos a Pabayacu, Pabayacu, también ubicado en el departamento de Loreto. Tenemos Capirona, otro yacimiento, otro pozo petrolero ubicado en Loreto. Tenemos Trompeteros, también yacimiento ubicado en el departamento de Loreto. Tenemos Chivillacu, también ubicado en el departamento de Loreto. Y Aguas Calientes, calientes acá, vamos a corregir, calientes. Un momento, ahora sí. Aguas Calientes, ubicado en el departamento de Huánuco. ¿Ah? Muy bien. Entonces, yo te pregunto, los principales pozos petroleros, ¿ya?, ubicados en la selva nororiental se ubican ¿en qué departamento, chicos? ¿En qué departamento? Loreto. No los escucho. ¿En qué Loreto. departamento, chicos? Departamento de Loreto. Loreto, muy bien. Loreto, ¿no? Se ubica la mayor cantidad de pozos petroleros. ¿Sí? Pozos petroleros, ¿no? Ubicamos a Capahuari, Intuto, Pabayacu, Capirona, Trompeteros, Chivillacu, ¿no?, ubicados en el departamento de Loreto, acá, ¿no? En esta región de acá. Acá, Loreto, mira, acá está, ¿no? El departamento de mayor extensión de nuestro territorio, ¿no?, del Perú, Loreto.
Ya. Muy bien, entonces yo te pregunto, el pozo petrolero de Lobitos, dime, ¿en qué departamento se ubica? Lobitos. Este Piura. yacimiento, ¿qué departamento se ubica? Piura. Piura. Piura, muy bien. Piura. Trompeteros, yacimiento petrolero, ¿en qué departamento se ubica? Trompeteros, Loreto. Loreto, muy bien. Los órganos, ¿dónde se ubica Piura. esta zona de explotación del petróleo? ¿En? Piura. Piura. Piura, muy bien, muy bien, muy bien. Piura. Piura, muy bien. Pabayacu, ¿dónde se ubica esta zona de explotación? Pabayacu, ¿dónde se ubica? En Loreto, muy bien, muy bien. Talara, ¿dónde se ubica Talara? Piura. 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 Zorritos, Zorritos, ¿qué departamento? Piura. Piura. Piura, muy bien. Capirona, ¿en qué departamento? Loreto. Loreto, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los dos departamentos, ya, donde concentra, ya, la mayor cantidad de zonas de explotación de petróleo? Piura y Loreto. Piura y Loreto. Muy bien. Piura y Piura Loreto. y Loreto, así es. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. ¿Listo? Pasemos ahora al siguiente punto. Chicos, y ustedes han preguntado cómo se transporta, ¿ya?, el crudo o el petróleo desde Loreto hasta, ¿ya?, el departamento de Piura, donde va a ser procesado, ¿no? Donde va a ser, en este caso, tratado, ¿está bien? ¿Ya? Para su comercialización. ¿Sí? ¿Cómo se transporta, chicos? Se transporta mediante la construcción, ¿ya?, de una de las obras de ingeniería, ¿no?, más importantes que se han realizado en nuestro país. Estamos hablando del oleoducto norperuano, ¿ya? Entonces, el petróleo que se explota desde Loreto, ¿ya?, es transportado hasta Piura. ¿Por dónde, chicos? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por él? ¿Por él? Oleoducto Oleoducto norperuano. 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 Muy bien, Vigil, muy bien, muy bien. A ver, los demás, ¿ya? ¿Cómo se llama esa obra, ¿ya?, que ha sido edificada para transportar el petróleo desde Loreto hasta Piura? ¿Cómo se llama? Oleoducto norperuano. Muy bien. Oleoducto norperuano, muy bien. Oleoducto norperuano, ¿ya? Transporta petróleo desde el oriente peruano. Así es, desde Loreto. Desde Loreto, ¿ya? ¿Cuál es su longitud? Su longitud es de, escuchen, 855,5 kilómetros. ¿Cuántos departamentos, chicos? Desde acá, mira, desde la estación 1, mira, desde la estación 1 hasta el terminal de Bayova se transporta el petróleo, ¿ya? Te pregunto, ¿cuántos departamentos recorre? A ver, dígame. ¿Departamento de? Loreto. Muy bien, Loreto. otro. ¿Cuál? A ver. Amazonas. Amazonas. Muy bien, Amazonas. otro. Cajamarca. 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 Otro. Lambayeque. 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 Y por último, Piura. 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 ¿cuántos departamentos recorre el oleoducto norperuano? ¿Cuántos? 5. 1, 2, 3, Cinco. 4 y 5 departamentos. 5. ¿Con una longitud de cuánto? 854,5 kilómetros. 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 Así es. ¿Qué se transporta por el oleoducto norperuano? ¿Qué se transporta? ¿Mineral, gas El o petróleo? petróleo.
Petróleo. Petróleo, muy bien. Petróleo, muy bien, muy bien. Entonces, chicos, atentos, ¿verdadero o falso? ¿Ya? El oleoducto norperuano, ¿ya?, recorre el departamento de Tumbes, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Falso, profe, falso, profe. Más falso que un billete de 5 soles, profesor. Más falso, ¿no? Muy bien, profesor, no hay billete de 5 soles, profe. Por eso fue más falso. Pues. ¿Ya? Muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿verdadero o falso? El oleoducto norperuano recorre el departamento de Cajamarca, ¿verdadero o Verdadero. falso? Verdadero. 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 Verdadero, verdura, profesor, verdura. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? El oleoducto norperuano recorre 5 departamentos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, verdadero. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, dime nuevamente, ¿ya? ¿Por dónde se transporta el petróleo que se explota, ¿ya?, desde el departamento de Loreto? Por el conducto. Por el por el oleoducto norperuano. norperuano. Muy bien, oleoducto norperuano. Excelente, chicos, excelente. Muy bien, muchachos. Entonces, pasemos ahora al siguiente punto. ¿Ya? Oleoducto norperuano. Muy bien. Chicos, refinerías peruanas, donde se trata ¿qué? Donde se trata el petróleo. ¿Está bien? Te pregunto, cuando el petróleo se extrae, cuando se explota, ¿ya? ¿Se explota con impurezas o no? Te pregunto. ¿Se explota con impurezas No. o no? ¿O se Explota explota, con impurezas. ya, de manera, ya, refinada, o sea, sin impurezas? Dime. Cuando se explota el petróleo, se explota con impurezas. Entonces, el petróleo tiene que ser ¿qué? Tiene que ser tratado, ¿ya? Hay que tratarlo, ¿ya? Hay que separar las impurezas. Además, también del petróleo se obtiene sus derivados. ¿Y de dónde se obtienen sus derivados para ser comercializados? De las refinerías, ¿correcto? De las refinerías. Las refinerías son, ¿ya?, plantas donde se trata el petróleo, ¿ya? Se purifica el petróleo, ¿ya? Se separa las impurezas del petróleo, ¿ya?, para su comercialización. ¿Ya? ¿Y cuáles son las principales refinerías peruanas donde se trata el petróleo? Tenemos acá la refinería de Talara. Talara. ¿Dónde se ubica Talara? Acá. ¿Dónde? ¿En qué departamento? Piura. Piura, muy bien. Acá se trata el petróleo. Bien, se purifica el petróleo, se limpia el petróleo, en otras palabras, sencillas, ¿está bien? Se limpia el petróleo, ¿ya?, de las impurezas. Ahí tenemos también la refinería El Milagro. ¿En qué departamento se ubica El Milagro? Acá. ¿Qué departamento? ¿Qué departamento? Comienza con A de Amazonas. ¿Qué departamento? Comienza con A de Amazonas. ¿Qué departamento? Amazonas. Amazonas, profe. Amazonas, muy bien, ya, muy bien. Tenemos acá la refinería Luis Díaz. ¿En qué departamento se ubica? ¿En qué departamento? Loreto. Piquito. ¿Cuál? Ah, no. Loreto. Loreto, muy bien. ¿Ya? Acá también tenemos la refinería de Pucallpa, mira, ¿no? Pucallpa. ¿Ubicada en qué departamento, Pucallpa? U, Uno. no P. U, K, Ucalpa. Ucayali, Ucayali. ubicado en el departamento de Ucayali. ¿Cómo se llama la refinería? Pucallpa. ¿Está bien? Acá tenemos la refinería de Conchán, ubicado ¿en qué departamento?
¿En qué departamento vives tú? ¿En qué departamento vives tú? Lima, muy Lima. bien. Lima. Acá tenemos la famosa Lima. refinería de Pampilla, la más moderna de nuestro país. ¿Te acuerdas de la refinería de la Pampilla? ¿Te acuerdas del desastre ecológico? El derrame de petróleo que salió en la televisión o no? En los medios de comunicación. ¿Te acuerdas o no? Sí, profesor. Claro, ¿no? Un desastre ecológico tremendo para una gran diversidad que depende de nuestro litoral para alimentarse como hábitat. Claro, ¿no? Un desastre ecológico que va a causar muchos estragos, ¿no? Negativos para nuestra variada, ¿no? Fauna, ¿está bien? Ubicada en ese sector. La refinería de Pampilla, ¿ya? Que está bajo la administración de una empresa española llamada, ¿sabes cómo se llama? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas? En los medios de comunicación. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Que la empresa se haga responsable, ¿no? Comienza a ponerle Repsol, así es. Repsol, claro. Repsol, bajo la administración de la empresa española Repsol, así es, ¿ya? Entonces, si yo te pregunto, ¿ya? En el examen, ¿ya? Dígame, ¿ya? ¿Cuál fue la refinería responsable del desastre ecológico? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? Frente a las costas del distrito de Ventanilla, en Lima. ¿Cómo se llama esa refinería? Repsol. No, la refinería. La refinería, ¿cómo se llama? La Pampilla. Pampilla, así es. La refinería de Pampilla, así es. Muy bien, muy bien. La refinería de Pampilla es la refinería más, ¿ya? La más actual y también, ¿ya? La más moderna que tiene nuestro país. ¿Estás escuchando? La más moderna. ¿Está bien? La más moderna. La que le sigue es la de Talara, pero antes de la refinería de la Pampilla, la refinería de Talara era la más grande en toda Sudamérica. En toda Sudamérica era la más grande de todas, ¿ya? La de Talara. Pero ahora ha sido desplazada ¿por quién? Por la refinería de Pampilla, ¿ya? Pampilla. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, dime, ¿cuál es la refinería más moderna y más grande del Perú? Es, a ver, una pista, es donde ocurrió el desastre ecológico. La La Pampilla. Pampilla. La Pampilla. Pampilla, así es, como para que nunca te olvides, ¿ya? Pampilla. ¿Ya? ¿Dónde se ubica la refinería del Milagro? ¿En qué departamento? ¿En qué departamento? Amazonas. 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 La refinería de Talara, ¿en qué departamento? Piura. Piura, muy bien. Luis Díaz. Iquitos. Luis Díaz. Y Loreto. 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 Conchán. Loreto. Conchán. Lima. Lima, muy bien, Lima. Muy bien. Listo, chicos, muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es la función de una refinería? ¿Limpiar qué? Sacan las impurezas al petróleo. Purificar el petróleo, muy bien. Y también para obtener sus derivados. Tú, por ejemplo, utilizas ya esos balones de gas que compras de 10 kilos, ¿sí? Ese se obtiene de petróleo, ¿correcto? ¿Ya? El gas licuado de propano se obtiene de petróleo, es un derivado. También se obtiene, por ejemplo, fertilizantes, se obtienen bolsas, etcétera. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Pasemos ahora al siguiente punto. Ahora vamos a hablar acerca del gas. Del gas, ¿ya? Chicos, cuando uno extrae, cuando uno explota, ¿ya? El petróleo, ¿ya? Por encima, ¿ya? De este recurso energético fósil, hay una capa gaseosa. ¿Estás escuchando? Una capa gaseosa, ¿ya? Por encima, ¿ya? De ese recurso energético fósil de petróleo. Y esa capa gaseosa no es nada menos que el gas natu
natural, así es. Natural. Así es, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, ¿no? Has dejado, por ejemplo, una fruta ahí en un lugar tapado, ¿no? Y la fruta se ha descompuesto y después cuando haces eso, ¿no sale un olor? ¿Sí o no? Tremendo, ¿sí o no? ¿Ya? Ese olor es un gas, pues, claro, ¿ya? Y también el petróleo, la materia se ha descompuesto, entonces emana ¿qué? Emana gases, y ese gas se concentra ahí, ¿no? ¿Ya? Una cámara sellada ahí, rocosa. Entonces, cuando se extrae el petróleo, ¿ya? Primero se extrae el gas, ¿ya? Que está por encima del recurso energético fósil llamado petróleo, ¿ya? Pero, ¿qué es el gas? A ver, acá nos dice, es un recurso energético utilizado para actividad industrial. Actualmente, ¿ya? El gas natural es utilizado, ¿ya? En plantas industriales, en fábricas, ¿ya? También el gas natural es utilizado, ¿no? En la industria automotor también, ¿correcto? ¿Ya? Hay autos que usan como combustible el gas natural o no, les pregunto. ¿Hay autos o no que utilizan el gas natural como combustible? Sí. Claro, Sí. así es, ¿no? Y es más económico, a ellos le conviene. A ellos le conviene, claro, utilizar, ¿no? El gas natural porque es más económico que el petróleo. Así es, ¿ya? Sin embargo, el gas natural es más limpio, ¿ya? El petróleo, para que este produzca energía, necesita la combustión. Y cuando hace combustión, libera elementos gaseosos, residuos libera. Y eso es lo que contamina. Pero el gas natural no. El gas natural, cuando hace combustión, ¿ya? Prácticamente consume todos los residuos. Por eso es limpio, ¿ya? Y también el gas natural se utiliza ¿en dónde? ¿No? En la actividad doméstica. ¿Ustedes tienen gas natural en su casa o no? Les pregunto. ¿Tienen o no tienen? Sí, profesor, Sí, ¿sí o no? profesor. Claro, ¿ya? Sí, Y el gas profe. natural, chicos, ¿ya? No tiene olor, no huele, es inodoro. Así es. Profesor, pero cuando el gas escapa de mi cocina, profe, que a veces ha sucedido, profe, un poquito, tiene olor, sí. Para comercializarlo, le agregan una sustancia para que tenga olor, ¿ya? Para que cuando, por ejemplo, ¿no? Una fuga, entonces, ¿no? Ellos puedan prevenir, pues, ¿no? Una fuga de gas, pues. Así es, ¿no? Ellos se pueden dar cuenta de que hay una fuga de gas. Por eso le echan un químico, ¿no? Para que tenga olor. En realidad no tiene olor el gas natural. Le echan un químico para evitar, pues, ¿no? Consecuencias graves, pues, ¿no? Una fuga que puede sacar una explosión. ¿Ah? Muy bien. Entonces, el gas natural es un recurso energético también. Energético. Utilizado en la industria, en el parque automotor y también doméstica. Se obtiene del petróleo, mira, al momento de la extracción, como te dije. ¿Ya? Yo te pregunto, ¿el gas natural está por debajo del petróleo o sobre él? Dígame. ¿Dónde está el gas natural? ¿Debajo del petróleo o sobre el petróleo? ¿Dónde está? Sobre el petróleo. Sobre. Sobre el petróleo, Sobre así el es, petróleo. una capa gaseosa, ¿no? Está sobre ese recurso energético fósil, el petróleo, ¿ya? O también se puede obtener por destilación a bajas temperaturas, ¿ya? A bajas temperaturas. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, ¿ya? A ver, entonces, yo te pregunto, ¿el gas natural es un recurso energético? ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Verdadero. ¿Ya? ¿El gas natural se utiliza en la actividad doméstica? Verdadero. Verdadero. Verdadero, Claro. verdadero. ¿Se utiliza en el parque automotor? ¿En autos? Verdadero. 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 ¿En industrias? Ver, Verdadero. Verdadero. Así es. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Escuchen, ¿ah? El gas natural se obtiene al procesar el petróleo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, claro. Falso. Es falso. No, el gas natural no se obtiene al procesar el petróleo, se obtiene a la hora de ¿qué? De la extracción. Cuando se Extracción. saca el petróleo, ¿ya? Se obtiene gas natural.
¿Ya? No se olviden, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver, zonas de explotación del gas natural. Tenemos Aguaitía, ubicado en qué departamento? Aguaitía, ¿en qué Cayali. departamento? Yali. Ucayali, muy bien. Ucayali. Tenemos Cepagua, en Madre de Dios. ¿Ya? Cepagua, Madre de Dios. Y una de las zonas de explotación con las mayores reservas, el más importante de nuestro país, denominado Camisea. Camisea. Camisea, así es. Camisea, ubicado en qué departamento? Cusco. Departamento de Cusco. Cusco. Muy bien, el departamento de Cusco. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, ¿ya? Aguaitía, ¿ya? Es la zona de explotación del gas natural. ¿Ya? Te pregunto, ¿se ubica en el Cusco? ¿Verdadero o falso? Aguaitía, ¿se ubica en el Cusco? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, ¿no? Muy bien, falso. ¿Ya? Camisea, ¿se ubica en Madre de Dios? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. 12, falso, muy bien. ¿Ya? En el Cusco se ubica la zona de explotación denominado Camisea. Verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, verdadero, ¿ya? Las principales zonas de explotación del gas natural, ¿ya? Ahora, chicos, el gas natural que se explota, por ejemplo, ¿ya? Desde Camisea, desde el Cusco, ¿ya? Es transportado para su comercialización, ¿está bien? Hasta el departamento de Ica, hasta Pisco. Y la pregunta es, ¿cómo transportan el gas de Camisea? Lo transportan mediante un gaso, gasoducto, mira, profesor, igual que el oleoducto norperuano, profe, sí, pero ahora se llama gasoducto, gasoducto. Muy bien. Y acá está, ¿pueden observar en la imagen? Acá tenemos a Camisea, mira. ¿Está bien? ¿Ya? Y acá tenemos, mira, todo el recorrido. Todo el recorrido, mira. ¿Hasta dónde? Hasta Pisco. Y después es derivado hasta la planta en Lurín. Lurín. ¿Ya? Entonces, chicos, a ver, Camisea, ¿ya? Que es la zona de explotación del gas natural. ¿Ya? Este recurso energético es transportado por el gasoducto, ¿está bien? Hasta Pisco. Y te pregunto, ¿qué departamento recorre el gasoducto? Dígame. ¿Qué departamento? ¿Qué departamento, chicos? Ayacucho, Huancavelica. A ver, acá. Cusco. Cusco. Cusco, ¿qué más? Acá. Acá, mira, tenía chiquito. Apurímac. 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 ¿Qué más? Otro. Ayacucho. Ayacucho. Otro. Acá. Huancavelica. 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 Por último. Y, Humay. Pisco. claro, Pisco se ubica en el departamento de Ica. Así es. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el gasoducto, ¿ya? Recorre los siguientes departamentos: Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica e Ica. ¿Cuántos departamentos recorre, chicos? El gasoducto. ¿Cuántos? 5. 5 también, ¿no? Como el oleoducto, ¿no? Norperuano. 5 también. 5 también. Con una longitud de 714 kilómetros, chicos. Desde Camisea, ¿hasta dónde? Hasta Pisco. Hasta Pisco. 714 kilómetros de longitud. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, el gasoducto donde se transporta el gas de Camisea recorre el departamento de Junín, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Muy bien. ¿Verdadero o falso? El oleoducto donde se transporta
el gas de Camisea hasta Pisco recorre el departamento de Apurímac? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdura, profesor. Verdura. Muy bien, verdura. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien, joven, muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, dime, ¿ya? La zona de explotación de Camisea, ¿en qué departamento se ubica? ¿En dónde se ubica? En Cusco. Cusco. Muy bien. Cusco. Cusco. ¿Ya? ¿Cuántos kilómetros tiene de longitud el gasoducto? ¿855 o 714 kilómetros? 714. 714. 714, ¿no? Así es, ¿no? Mucho, su recorrido es mucho más pequeño que el oleoducto norperuano. Así es. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Listo. ¿Ya? Aguaipía. Esta zona de explotación del gas natural. Te pregunto, ¿en qué departamento se ubica? Aguaipía. Ucayali. Yali. Muy bien, Ucayali, muy bien, Ucayali, acá, mira, acá está Ucayali. Acá hay acá está Ucayali, ¿pueden ver? Ucayali, acá se ubica. Aguaipía, Ucayali. ¿Ya? Muy bien, joven, muy bien. Listo. Hasta aquí, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya? Entonces, el gas natural se obtiene al procesar el petróleo o al extraer el petróleo. Díganme. Extraer el Al petróleo. extraer el petróleo. Extraer el petróleo. Muy bien. Al extraer el petróleo. Muy bien, chicos. No te olvides, ¿ya? Muy bien. ¿Listo? Pasemos ahora al siguiente punto. ¿Ya? El carbón. El carbón. Profesor, ese carbón que usted está mencionando, ¿es el carbón que se utiliza para hacer mi anticucho, profe? A mí que me gusta mucho mi anticucho con mi pancita, profesor. ¿Será ese carbón? No, chico. ¿Ya? El carbón, por ejemplo, que utilizan, ¿ya? Para cocinar, pues, ¿no? Tu anticucho, tu pancita, ¿ya? Es un carbón orgánico, es un carbón vegetal, ¿sí? ¿Ya? Es cuando se procesa un tipo de recurso forestal, por ejemplo, el algarrobo. ¿Está bien? El algarrobo es un recurso forestal, es un árbol. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El algarrobo, ¿ya? Lo ponen en hornos ahí para que, bueno, para que se cocine, pues, ¿no? ¿Ya? Para que la madera se queme. Y lo cocinan por un tiempo, ¿ya? Y a una temperatura determinada. Y después lo sacan. Y ya tenemos el carbón ahí. Y ese carbón se utiliza ¿para qué? Para el anticucho, ¿no? Para cocinar anticucho, la pancita, etcétera. Pero este carbón que nosotros vamos a estudiar es un carbón mineral. ¿Están escuchando? Un carbón mineral. Mineral. Si es mineral, te pregunto, ¿se formó hace poco o hace millones de años? Dígame. Si es un mineral. Hace millones. Hace millones de años, así es. ¿Se acuerdan de las eras geológicas? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado en años anteriores las eras geológicas? ¿Se acuerdan de la era geológica llamada Paleozoico? Y había un periodo que se llamaba Carbonífero. ¿Han escuchado o no? Carbonífero. ¿Ya? Desde ese periodo, ¿ya? Desde ese periodo, estamos hablando de algo de 350 millones de años atrás, desde ese momento formó, disculpen, ¿ya? Desde ese momento, ¿ya? Se formó, ¿ya? El carbón mineral que el hombre extrae como recurso energético también, ¿ya? Pero el carbón
mineral, el que estamos estudiando nosotros, ¿ya? Tuvo un papel muy, pero muy importante en la economía de la sociedad, pero no actualmente. Actualmente ha sido desplazado por el petróleo, por el gas natural. Pero, escucha, a finales del siglo XVIII, ¿ya? Y también en el siglo XVIII, fue un recurso energético muy, pero muy demandado, muy importante en la economía mundial. ¿Ustedes han escuchado acerca de los barcos a vapor? ¿Han escuchado o no? Los barcos a vapor. El barco a vapor, por ejemplo, utiliza como energía el carbón mineral. ¿Han escuchado ustedes también de los ferrocarriles antiguos, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? También ya utilizaban como energía el carbón, ¿no? Decían, échale más carbón, carbón mineral. Las industrias también utilizaban el carbón, ¿no? El carbón mineral como energía para su producción, ¿ya? Entonces, el carbón que nosotros estamos hablando en este momento es un carbón que, ¿vegetal o mineral, chicos? Díganme. Mineral. Mineral. ¿Qué significa? ¿Que se formó hace poco o hace millones de años? Hace millones de años. Millones de años. Entonces, ojo, también se formó de materia Orgánica. orgánica, así es, ¿no? De materia orgánica. Entonces, el carbón es un hidrocarburo. ¿Qué significa que sea un hidrocarburo? Está compuesto ¿de qué elementos? Hidrógeno y Carbón. carbono. Por No. eso se le llama hidrocarburo. Así es. Hidrocarburo. Igual que el petróleo, profesor, sí, ¿no? En este caso, el petróleo está en un estado líquido, ¿sí o no? Mientras que el carbón está en un estado, ¿qué? ¿Estado líquido o sólido? Sólido. Sólido, muy bien. Sólido. ¿Ya? A ver, el carbón es un hidrocarburo que concentra gran cantidad de energía calorífica. ¿Ya? Concentra gran cantidad de energía calorífica. ¿Ya? Por eso su importancia, por ejemplo, ¿no? Como combustible, ¿ya? En calderas, ¿no? De locomotoras, barco de vapor, etcétera, ¿no? Cuando tuvo mucho protagonismo en la economía mundial, estamos hablando, como les dije, a finales del siglo XVIII, ¿no? Y en el siglo XIX. ¿Ah? Se formó de la descomposición de la vegetación existente hace 350 millones de años, mira. ¿Ya? Entonces, el carbón mineral, ¿ya? Se formó de la descomposición de la vegetación. ¿Hace cuánto tiempo, chicos? ¿Hace cuánto tiempo? 350 millones. Hace 350 millones de años, en un periodo llamado, un periodo geológico llamado, su mismo nombre ahí, carbonífero. Carbonífero, así es. ¿Por qué se llama ese periodo geológico que pertenece al Paleozoico carbonífero? Porque en ese periodo comenzó a formarse, a concentrarse, las primeras reservas de carbón mineral. Las primeras reservas de carbón mineral. Hace 350 millones de años. ¿Ya? Una característica que no debes olvidar del carbón es el primer combustible fósil utilizado por el hombre. ¿Estás escuchando? El primer combustible fósil utilizado por el hombre. ¿Ya? El primerito de todo. Primero el carbón, después ya pues, encontraron el petróleo y bueno, el gas natural, no último. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo te pregunto, dime, ¿cuál es el primer combustible fósil utilizado por el hombre? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, chicos? Díganme. ¿El El gas carbón. natural, el petróleo, el carbón? ¿Cuál fue? El carbón. El carbón, ¿no?
¿Ustedes han estudiado, por ejemplo, la revolución industrial en historia? ¿Han Sí. escuchado, chicos? Sí, profesor. Claro, ¿no? ¿No? La revolución industrial que se originó en Inglaterra, ¿ya? Ellos, para poder formar esa gran industria, esa gran revolución de la industria, ¿no? ¿Ya? En esa región necesitaban de energía. ¿Y de dónde obtenían esa energía? Del carbón mineral. Del carbón mineral. En ese entonces no había petróleo, ¿no? Todavía no había petróleo. Todavía no encontraba petróleo, todavía no. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, pasemos ahora a las zonas de explotación. Zonas de explotación del carbón. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Tenemos Ollón en Lima, ¿ya? Una zona de explotación de este recurso. Ollón en Lima. ¿Ya? En La Libertad tenemos Alto Chicama y Coyacuyán. Coyacuyán. ¿Ya? Estas dos zonas de explotación ubicadas en La Libertad. Alto Chicama y Coyacuyán. ¿Ya? Tenemos Hualgayot. Hualgayot, ubicado en Cajamarca. Cajamarca. ¿Ya? Tenemos a Yanacancha. Yanacancha, ¿ya? Ubicado en Cajamarca. Tenemos Huallanca y Payasca, ubicado en qué región? En Ancash. En Ancash. ¿Ya? Entonces, a ver, nuevamente, zonas de explotación del carbón, ¿ya? En nuestro país. Ollón, Lima. Alto Chicama y Coyacuyán, La Libertad. Hualgayot, en Cajamarca. Yanacancha, en Cajamarca. Huallanca y Payasca, en Ancash. En Ancash. Son las zonas de explotación del carbón mineral. Carbón mineral. Entonces, yo te pregunto, dime, la zona de explotación de Ollón, ¿en dónde se ubica? La zona de explotación del carbón mineral en Ollón, ¿en dónde se ubica? En Lima. En Lima. Lima, muy bien, muy bien, muy bien. Yanacancha, ¿en dónde se ubica? Cajamarca. Muy bien. Alto Chicama, ¿en dónde se ubica? En La Libertad. Muy bien. Huallanca, ¿dónde se ubica? Ancash. Ancash, muy bien. ¿Verdadero o falso? La zona de explotación del carbón mineral, ¿ya? De Payasca se ubica en el departamento de Pasco. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, profe, Falso. no se ubica en Pasco, profesor, se ubica en Ancash. Ancash. Muy bien, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien. Y acá pueden observar la imagen. Miren acá la imagen. Acá tenemos el carbón mineral. Este carbón mineral en estado sólido, ¿está bien? Ya, que es rígido, duro, ya, se llama andracita. Andracita se llama, ¿está bien? Carbón mineral rígido, duro, duro, como roca. ¿Chicos? ¿Ya? Entonces, el carbón mineral, ¿ya? Es un recurso energético fósil. ¿De qué, chicos? De flora y fauna. ¿Cuál de los dos? ¿Flora o fauna? ¿Ah? ¿De dónde se obtiene el carbón mineral? De la descomposición de materia orgánica, ¿de flora o de fauna? Hace millones de años. ¿Flora o fauna? Flora es vegetación. De la flora. Una. Flora, ¿ya, chicos? Flora. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien, muy bien. De la flora. ¿Hace cuánto tiempo se formó, chicos? Aproximadamente el carbón mineral. 150 millones de años. 350 millones de años. Hace 350 millones
de años, chicos, así es, ¿no? Se formó, ¿ya? En un periodo que lleva su nombre, casi lleva su nombre, ¿no? Un periodo geológico del Paleozoico llamado Carbonífero. ¿Por qué le pusieron ese nombre, ese periodo? Porque en ese periodo comenzó a concentrarse, a formarse las primeras reservas de este recurso energético, ¿no? Denominado el carbón mineral. No te confundas con el carbón vegetal, ¿ah? El carbón vegetal es el que se utiliza, por ejemplo, para cocer los alimentos, ¿no? El anticucho, el pollo a la brasa también se utiliza carbón vegetal o no, te pregunto. ¿Se utiliza carbón vegetal para cocinar el pollito a la brasa o no? Te pregunto. ¿Han visto o no han visto? Cuando se cocina el pollo a la brasa. Carbón vegetal, ¿no? Carbón vegetal. ¿No? Muy bien, muy bien. Listo, chicos. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta. Muy bien, entonces pasemos ahora al siguiente punto. ¿Listo? Ahora vamos a estudiar las principales centrales hidroeléctricas, ¿ya? Principales centrales hidroeléctricas, ¿ya? En nuestro país. Chicos, ¿ya? Jóvenes, una pregunta. ¿Qué es una central hidroeléctrica? ¿Qué produce una central hidroeléctrica? Facilito, ¿ah? Su mismo nombre lo dice. Un centro en Hidrógeno. el que se usa el agua para producir electricidad. Muy bien, muy bien. Una central hidroeléctrica es una planta, es una estructura, es una instalación que utiliza la energía hidráulica. Dime, ¿a qué se refiere con energía hidráulica? ¿De dónde proviene esa energía hidráulica? Hidra significa agua. ¿De dónde se obtiene esa energía hidráulica? De la fuerza de los Río. ríos. Así es. Te pregunto, ¿los ríos tienen fuerza o no? Te pregunto. Cuando se desplazan, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Sí. ¿De esa fuerza se puede obtener energía o no? Te pregunto. Sí. Claro, pero para Sí. obtener esa energía tenemos que construir una instalación. ¿Está bien? Una estructura que nos permita, ¿ya?, obtener esa energía a partir de la fuerza de los ríos. ¿Ya? Entonces, las centrales hidroeléctricas tienen esa finalidad, ¿ya? Aprovechar la energía hidráulica para generar otro tipo de energía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Energía Eléctrica. 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 ¿Ya? Entonces, profesor, en este momento yo puedo, profesor, ¿no? Puedo decir que gracias a la fuerza de las aguas de los ríos, tengo electricidad para escuchar mi clase virtual. Tengo electricidad, por ejemplo, para que mi habitación esté iluminada. Sí, chicos. Gracias a las centrales Eléctrica. hidroeléctricas. Así es. Mira el hombre cómo ha podido, ¿ya?, revertir su situación. Necesita energía, ¿no?, para muchos aspectos, ¿no? Para la industria, ¿no?, para su economía, ¿no?, para sus necesidades básicas, etcétera. Y por ese motivo se han construido estas instalaciones, estas estructuras para aprovechar la fuerza de los ríos. Así es. Una central hidroeléctrica al interior de ella, ¿ya?, es una instalación muy compleja, pero dentro de sus componentes son las grandes turbinas, ¿no?, que hay. Y esas turbinas, ¿ya?, son, en este caso, desplazadas por la fuerza de los ríos en una pendiente. Entonces, cuando mueven esas turbinas, ¿se genera qué? Se genera energía eléctrica. Energía eléctrica. Es igual como ustedes, ¿no? Cuando ustedes quieren manejar bicicleta, para que la bicicleta se desplace, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Creo que Pelear. Tienen que pedalear. Ya, Pedalear. igualito es la central hidroeléctrica. Ya, imagínate que el pedal son las turbinas, ¿correcto? Las turbinas se mueven por la fuerza de los ríos, ¿ya?
y se genera energía eléctrica. Muy bien, chicos. A ver, hasta ahí todo bien, todo correcto. Ya sabemos cuál es la función de una central hidroeléctrica. Convertir la energía hidráulica en qué tipo de energía? En energía eléctrica. Eléctrica, muy bien. Profesor, ¿debemos dar gracias a los ríos? ¿No? Claro. Gracias a los ríos tienes agua y también tienes ¿qué? Tienes luz en tu casa, pues, para que puedas, ¿no? Escuchar tus clases virtuales, ¿ya? Para que puedas cargar tu celular, tus artefactos también, ¿ves? Muy bien. A ver, chicos. Principales centrales hidroeléctricas ubicadas en la vertiente del Atlántico. ¿Está bien? En la vertiente del Atlántico. Tenemos a Sangabán, segundo, ¿ya? Esta central hidroeléctrica se ubica en el cauce, o ha sido construido en el cauce del río Sangabán, ¿ya? En Puno, ¿ya? Sangabán en Puno. Tenemos la central hidroeléctrica de Restitución, que se ha construido en el cauce del río Mantaro, en Huancavelica. ¿Ya? Tenemos la central hidroeléctrica más grande del Perú. ¿Cuál es, profesor? Quiero saber cuál es la central hidroeléctrica más grande del Perú. Es la central hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayolo. Es la central hidroeléctrica más grande del Perú. Esta central hidroeléctrica se ha construido en el cauce de río. ¿En qué río, chicos? Mantaro. Mantaro, muy bien. Ubicado en el departamento de Huancavelica. Huancavelica. ¿Ah? Entonces, yo te pregunto, dime, ¿cuál es la central hidroeléctrica más grande del Perú? Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es? Santiago Antúñez de Mayolo. Muy bien. A ver, todos. ¿Cuál es, chicos? Escriban, respondan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? Santiago Antúñez de Mayolo. Muy bien. ¿Los demás? A ver, no puedo observar que estén Santiago escribiendo. Antúnez de Mayor. Muy bien. Santiago Antúnez de Mayor. Mayolo. Es la central hidroeléctrica más grande del Perú. A su costadito está la otra central hidroeléctrica llamada Restitución, también construida en el cauce del río Mantaro. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo se construyó en el cauce del río Mantaro, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero Verdadero. o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero, chicos, verdadero. Muy bien. La central hidroeléctrica Machu Picchu, ¿ya? Se ha construido en el cauce del río Urubamba. Río Urubamba. Río Urubamba. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, ¿en el cauce de qué río se construyó la central hidroeléctrica de Machu Picchu? Urubamba. Urubamba. Muy bien, del Urubamba. río Urubamba, así es, río Urubamba, ¿no? En el Cusco, río Urubamba. Muy bien, lo que hemos mencionado a continuación son las centrales hidroeléctricas ubicadas en la vertiente del Atlántico o la vertiente del Amazonas. Ahora vamos a mencionar las centrales hidroeléctricas que han sido construidas en la vertiente del Pacífico. Por ejemplo, tú te encuentras en este momento en la vertiente del Pacífico, dentro de la vertiente del Pacífico. ¿Ya? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Barra Blanca, Huinco, Huampaní. ¿Has escuchado de Huampaní? ¿Has escuchado de Huampaní? Es un centro recreacional que está muy cerca, llegando a Chosica. ¿Ya? Y en ese lugar hay una central hidroeléctrica llamado Huampaní.
Cayahuanca, también, ¿no? La central hidroeléctrica de Cayahuanca. Moyopampa, en Chosica. Pablo Bonner, ¿ya? Todas estas centrales hidroeléctricas que yo he mencionado se ubican, ¿ya? En la cuenca del río Rímac. ¿Están escuchando? ¿Ya? La central hidroeléctrica de Barba Blanca, Huinco, Huampaní, Cayahuanca, Moyopampa, Pablo Bonner, se ubican en la cuenca de qué río, chicos? ¿De qué río? ¿No los escucho? Rimac. Rímac. Rímac. Río Rímac. Claro, río Rímac. ¿Ya? Te pregunto, ¿tú te ubicas en este momento en la cuenca del río Rímac? ¿Será verdadero o falso? Falso. Es verdadero. ¿El río Verdadero. está cerquita? Te pregunto. ¿Está cerca o no? Te pregunto. Claro, pues. ¿Está a 10 minutos, sí o no? ¿O no? Claro. Ustedes se ubican, ¿ya? En el valle del río Rímac. Claro, se ubican en la cuenca del río Rímac. ¿Ya? Muy bien, a ver, tenemos la central hidroeléctrica, disculpen, la central hidroeléctrica de Huallanca, ubicada en el río Santa, Huallanca, Huallanca. ¿Ya? La central hidroeléctrica de Carhuaquero, ubicado en el cauce del río Lambayeque, o también lo llaman río Chancay, así también lo llaman. ¿Ya? Y por último tenemos la central hidroeléctrica de Platanal, ubicado en el cauce del río Cañete, Entonces, yo te pregunto, dime, la central hidroeléctrica de Huampaní, dime, ¿en qué cuenca se ha construido? ¿En la cuenca de qué río? Río Rímac. Huampaní. Santa. Muy bien, Huarcaya. Río muy bien. Santa. Río, Rima. tu río. Eh, El río Rímac, ¿no? El río hablador, como dicen, ¿no? El río hablador, muy bien. La central hidroeléctrica de Huallanca, ¿ya? Se ha construido en el cauce de qué río? Río Santa. Muy bien, el río Santa, el río más caudaloso de la vertiente del Pacífico, el río Santa, ¿no? Muy bien. La central hidroeléctrica de El Platanal, dime, ¿en el cauce de qué río se ha construido? Río Cañete. Río Cañete, muy bien, ¿no? Río Cañete. Muy bien, chicos. Chicos, la central hidroeléctrica de Huinco, dime, ¿en la cuenca de qué río se ha construido? Huinco. Rimac. Muy bien, chicos. Así van a responder en su examen, muchachos, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo correcto? Ya, listo. Jóvenes, en este momento, por favor, todos con su material, ¿ya? Todos con su práctica dirigida. Vamos a desarrollar su práctica dirigida, todo con su material. Les voy a dar un minuto para que tengan su material a la mano. Un minuto, chicos, un minuto. ¿Listo? ¿Todo con su material, chicos? ¿Comenzamos? Ya, listo. Vamos a comenzar. A ver, práctica dirigida, chicos. Práctica dirigida. Primera pregunta. ¿Ya? Práctica dirigida. Nos dice, consiste en la excavación, perforación y explotación de petróleo y gas del subsuelo. Entonces, según este enunciado,
¿ya? Tenemos que relacionarlo con las alternativas. Minería subterránea. B, minería de pozos de perforación. C, minería submarina. D, minería a tajo abierto. O Subterránea. E, minería de explotación petrolera. Sí. ¿Cuál es la respuesta? La E, la E. La E de nano. Muy bien, chicos. La E de nano. Así es. Tú sabes que el petróleo y el gas natural se obtiene de la explotación petrolera, ¿no? Claro, petrolera. Muy bien. A ver, nos dice, pregunta 2. El gasoducto que transporta el gas de Camisea parte de las Malvinas, ¿ya? Y atraviesa las regiones de Ica hasta la localidad de Unay, donde se divide en dos ramales. Uno va a Lurín, Sitigat, y otro hasta en Pisco para su exportación. ¿Ya? Entonces, según el enunciado, nos da a entender que debemos relacionarlo con las alternativas del recorrido del gasoducto. ¿Ya? A ver, Cusco, Huancavelica, Junín, Paracas, ¿será verdadero o falso? Dígame. ¿El gasoducto pasa por Junín? No, Falso. falso. No es. B, Madre de Dios, Cusco, Huancavelica, San Nicolás. ¿Pasa por Madre de Dios? No, falso, falso, Falso. falso. La C, Cusco, Huancavelica, Apurímac, San Juan. Falso, no pasa por San Juan. Falso, falso. ¿Ya? D, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Playa Loberías. Loberías se ubica en Ica. ¿Sería la respuesta? La respuesta. ¿Está bien? La respuesta, gracias. Muy bien. ¿Listo? ¿Todos? Pasemos entonces ahora a la pregunta 3. Pregunta 3. ¿Ya? Dice, al perforar y alcanzar la capa petrolífera, generalmente la presión del gas hace surgir espontáneamente al petróleo, lo que ocurre a veces en forma violenta, alcanzando el líquido grandes alturas. Por ello, es útil la armadura en la boca del pozo. Según el enunciado, se trata, ¿ya?, en uno de los momentos de la extracción de ese recurso. ¿Será explotación, perforación, producción, exploración o petroexcavación? ¿Cuál será, chicos? Cuando el petróleo sale a la superficie. ¿Será qué? Será explotación. Explotación. Se está explotando, se está extrayendo, ¿ya?, el recurso energético, ¿ya? Explotación. ¿La 3 sería cuál? La. Explotación. La. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Ya? 3 la. 4. El tema energético en el Perú ha dado un vuelco total luego del descubrimiento del gas de Camisea. Camisea, muy bien. Del gas de Camisea, así es. Donde se encuentran las mayores reservas de ese recurso energético. ¿Ya? Chicos, pasamos a la pregunta 7, ¿correcto? ¿Ya? Todos, ¿ya? Se pasan a la 7, ¿ah? No sigan de 4 a 5. Pregunta 7. ¿Ya? Pregunta 7. Dice, ¿cuál de los siguientes combustibles fósiles es considerado el más limpio? Porque al quemarse emite menos gases, por lo que es considerado el menos contaminante. ¿Cuál es, chicos? El gas. El gas, ¿ya? ¿Pero cuál? ¿El gas licuado o el gas?
es el gas, ¿ya? El gas, C, el gas. Muy bien. Pregunta 8. Dice, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que Petroperú ejecutará la renegociación del gas de Camisea, siguiendo los lineamientos y procedimientos que establezca el gobierno. De la siguiente relación de regiones del Perú, identifica dónde se ubica el yacimiento de Camisea. Facilito, chicos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Respuesta. ¿Cuál es? Ucayali, Tumbes, Madre de Dios, Cusco, Loreto. Cusco. Cusco. Cusco, muy bien. Cusco. Cusco. Pregunta 8, ¿ah? Pregunta 8, Cusco. ¿Ah? Pregunta 8, Cusco. Muy bien, pasemos ahora a la pregunta 5. Todos con la pregunta 5, muchachos, ¿ya? Pregunta 5. Pregunta 5. Dice, este representa 3 veces el total de las reservas de petróleo y constituye un gran recurso para el desarrollo del país, ya que podría abastecer de energía al Perú. Se refiere a la reserva de Puerto Maldonado, la reserva de Iquitos en Loreto, la reserva de Ica, la reserva de Camisea en Cusco, la reserva de Mano en Cusco y Madre de Dios. Pero el enunciado te pregunto, ¿a qué se refiere? Se refiere, ¿ya?, a un recurso energético 3 veces superior al petróleo. Se refiere al gas natural, ¿ya? ¿Y en dónde se ubica la mayor reserva de gas natural, chicos? En la reserva de Camisea. Camisea, ¿ya? En Cusco. ¿La respuesta sería cuál? La respuesta es la La D. D de dedo. Muy bien, la D de dedo, ¿ya? Muy bien. Pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, mira, escucha, cuál de las siguientes afirmaciones no es una desventaja del uso del petróleo? ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una desventaja del uso del petróleo? A ver, primero, es un recurso no renovable, por lo tanto depende de la reserva. Bueno, esta es una desventaja, ¿no? ¿Ya? Es no renovable, una desventaja. Pero acá me dice, no es una desventaja, no es. B, su combustión es una de las principales causas de altas concentraciones de CO2 y la lluvia ácida. Ese también es una desventaja, ¿no? Una desventaja. ¿Ya? C, puede almacenarse fácilmente en barriles sin que su transporte presente ningún peligro. Te pregunto, ¿es una desventaja o una ventaja? Una desventaja. ¿Es una desventaja o una ventaja? Una ventaja. Una ventaja, claro, sí, bueno, acá mismo no dice, puede almacenarse fácilmente, dice. Es una ventaja, ¿no? En barriles, sin que su transporte presente ningún peligro, ¿eh? Es una ventaja. Entonces, esa sería la respuesta, chicos, ¿ya? La C. Las demás también, pues la contaminación del suelo y agua por el uso excesivo de fertilizantes, también que se obtiene de petróleo, es una desventaja. ¿Ya? El ducto de transporte del crudo requiere de recursos económicos y de fácil construcción, ¿ve? Es otra desventaja. Muy bien. Pregunta 9. Todos con la pregunta 9. Pregunta 9, chicos, pregunta 9. Se halló en diciembre de 2017 un yacimiento de litio y uranio en Puno que supera las 2,34 toneladas. ¿Ya? La producción iniciará el 2021. Fuente, Diario Gestión. Según la minería metálica, ¿cuál sería el tipo de minería? Minería básica, ferrosos, radioactivos, preciosos o metálicos. ¿Cuál sería, chicos? Si se mira, si se ha encontrado litio y uranio. Radioactivo. Uranio es un Radioactivo. radioactivo. ¿Ya? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La C. La C. Muy bien. Y por último, facilita, esto responde fácil a 10.
¿Dónde se ubica la refinería de Petroperú? A ver, ¿dónde se ubica? ¿Piura Talara? ¿Talara Tumbes? No. ¿Amazonas de Chapoyas? No. ¿Sechura Piura? No. ¿Madre de Dios? ¿Ya? ¿Yavari? No. Entonces, ¿dónde se ubica? En Piura Talara. Piura Talara. Piura Talara. Refinería de Petroperú. De Petroperú. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ya. Muy bien, jóvenes. Ahora me escuchan, por favor. Todos me escuchan. Chicos, Sí, su atención. Jóvenes, ustedes en su domiciliaria tienen 5 preguntas, ¿correcto? 5 preguntas. Ustedes de esas 5 preguntas van a responder 3, las 3 primeras, ¿correcto? Las 3 primeras. Y esas 3 primeras preguntas, ya, esas 3 primeras preguntas, ustedes lo van a copiar en su cuaderno. ¿Están escuchando? Responde las 3 preguntas y esas 3 preguntas de su práctica domiciliaria lo copia en su cuaderno. En su cuaderno, ¿ya? Por favor, chicos. ¿Ya? Por favor. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Al menos yo no. Ya. Muy bien, jóvenes. ¿Ya? A ver, de igual manera, chicos, se les está enviando el resumen de la clase. ¿Ya, muchachos? Ya lo van a publicar. ¿Ya? Se les va a enviar el resumen de la clase. En mi caso es un esquema. No tiene que copiar ni 3 ni 4 hojas. ¿Están escuchando? ¿Ya? No, es un esquema. ¿Ya? Es una estructura. Podríamos decir como un mapa conceptual nada más. Sencillo de copiar. ¿Ya? Trabájenlo, por favor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana, muchachos.